Bueno, gente, 2:20 en la tarde de la ciudad de Rosario, 14:20. Vamos a hablarlo, Marian, con propiedad, como se debe. Uno tiene la costumbre, eso de AM/PM. Sí, no, son las 2 de la tarde. Son las 2 de la tarde, gente. Dejémonos de joder. No me le dé mucha más vuelta ahí en el horizonte. Bueno, planteamos de un tema donde, bueno, hoy me venía encontrando la renuncia del encargado de medir el índice de pobreza ahí en el INDEC también, más lo marcado por Españolo, esto de los sobreprecios y que apuntan hacia Karina Milei, los Menem, abro un paréntesis, qué raro que haya algo turbio, está el apellido Menem, cierro paréntesis, ahí en el horizonte. Bueno, los gobernadores acompañando el veto de los jubilados nuevamente, que era recomponerle el sueldo, era 1,5 kg, 2 kilos de pulpa para hacer milanesa, la recompensación salarial, no era mucho más que esa. Y en el medio, digamos, una economía que sigue sacudiendo mucho, Marian. Sí, yo pienso en... por eso te hablaba de la identidad de los pobres. La pobreza hoy está pensada en el mundo para que sea el 70-80% de la población. Todo lo que los países que tienen algún tipo de clase media... Bueno, el modelo blanqueado mismo por los muchachines del gobierno, mismo Caputo y demás, es Perú, es Paraguay, que es un 15, un 20% muy bien de la población. Sí. El resto en la pobreza y con necesidades, y de ahí no te mueves. Con necesidades básicas insatisfechas, sí, totalmente. Me parece que el proyecto mundial que tienen estos tipos de concentración de la riqueza es ese. Sí. Me parece que también ese proyecto es posible en base a una pérdida de identidades de todos los sectores que luchaban contra el poder concentrado, contra el poder económico mundial. Sí. Que tiene mucho que ver también con este laburo que se ha hecho en los últimos 20, 30 años de construcción de una nueva subjetividad más relacionada al consumo, más relacionada al mercado y cada vez menos relacionada a las identidades locales, cada vez menos relacionada al Estado y a la cuestión de la patria, la nación, o el pueblo, como quiera llamarse. Hay una pérdida de identidad, digamos, incluso desde lo formal, de lo que era el ciudadano y que se convierte en el consumidor. El ciudadano antes cualquiera era una universalización de los seres humanos. Cualquier persona, por el solo hecho de ser persona y de haber nacido en esta tierra o de haberse naturalizado argentino, puede gozar de una serie de derechos. Bueno, esos derechos van en contra de la concentración de la riqueza. Cualquier criterio que vaya en contra de la concentración de la riqueza, por más que tenga validez académica, validez científica, es negado el cambio climático, es negado las consecuencias de ciertos agrotóxicos en la salud de las personas. Han sido negadas sistemáticamente un montón de investigaciones que se llevaron adelante respecto de no solo de la salud, sino respecto de la ciencia en general, incluso en la educación se han tergiversado algunas cuestiones para que adaptar a nuestros chicos al mundo laboral. Como que la vida de las personas solamente pasa por el circuito de producción y consumo. Totalmente. Por eso también entra tan en crisis la sociedad cuando no hay posibilidad de trabajar. Pero bueno, por ejemplo, nuestros pobres siempre han trabajado por fuera del esquema formal de los derechos. Y cuando vamos para atrás, llegamos a los pueblos originarios, que fueron los primeros asesinados y llevados de esclavos a las grandes estancias, a hacer laburo de servidumbre a cambio de comida y muy poca, y a cambio de harapos, digamos, para vestirse. Y empezamos por ahí, después seguimos con los gauchos.
y después seguimos con los pobres verdugueados por el sistema industrial, Sí. que ya empezaron a paso por tener el una trabajador identidad más rural, de trabajadores. Aunque hoy volvemos a tener esa concepción de los trabajadores como pobres. Sí. Bueno, lo Yo venimos creo charlando que hace un par de semanas de el profesional hoy es pobre Sí. En la Argentina también. el profesional es pobre y además tenemos una cuestión de identidad, digamos, esta identidad del consumo como que quiere despegarse permanentemente del trabajo, de la pobreza. Ujú. El consumo es lo que te salva de ser un laburante, supuestamente. Claro. Ellos te venden, digamos, esa ilusión. Ahora, cuando vos perdés la identidad del trabajador, perdés la conciencia Ujú. de cómo luchar por tus derechos. Sí. Entonces empezás a perder derechos concretos. Perdés la capacidad de movilización y de generar ciertos condicionamientos al avance irrestricto de Ujú. el mercado sobre el Estado Sí. y sobre los derechos de toda la población. Entonces, cuando pasan todas estas cosas juntas, como las que pasan Ujú. desde que asumió Milei a hoy, Sí. que son una continuidad de lo que había pasado con Macri Ujú. y que Alberto no supo revertir Totalmente, tampoco. claro, claramente. Porque en muchas de estas cosas, por ejemplo en la comunicación, Ujú. siguió planteando la cosa en términos de que la comunicación pertenecía al mercado, no al Estado. Sí. Y cuando vos ves la fábrica de productos simbólicos, Sí. que son los medios de comunicación, pero que también es la escuela, que también son las instituciones Ujú. públicas y privadas, que también son las empresas y el marketing que hacen y esa vida, el sueño de vida americano en los 80, después se fue actualizando, digamos, y siempre se fue ayornando un poco. Todas estas cuestiones, digamos, que hacen a los deseos nuestros, Ujú. porque se nos metieron adentro de los deseos, la mayoría de las personas le decís cuál es tu perspectiva en esta vida y es tener más guita, Claro. es estar mejor económicamente, ni siquiera es escribir un libro. Sí, hay gente, siempre hay gente. Sí. El arte se nos cuela por todos lados, por suerte, y se mete en los intersticios que deja Ujú. este sistema y lo pone en crisis. Por eso es importante rescatar las identidades. Y la identidad del laburante o la identidad del pobre, del más pobre que el laburante, del que labura o que changuea o que Claro. junta cartones o que labura de pintor o jornalero, digamos, Sí. jornalero actual que labura... Sí, 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 a ver, que va siendo a lo mejor de buscar ese laburo de lo que antes era la famosa changa, Sí, ahí por el medio, y cargándole más horas de laburo para, a ver, poder subsistir. sí, 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 Ya para ni comprar siquiera lo el estrictamente esfuerzo, necesario. totalmente, porque bueno, a lo mejor que yo me esfuerzo durante un tiempo porque, qué sé yo, bueno, quiero juntar la guita para irme a las vacaciones. Bueno, una vez que alcancé las vacaciones, bueno, ese sobreesfuerzo que venía haciendo cede porque alcancé el objetivo. Bueno, ahora el esfuerzo es para, bueno, tratar de subsistir y tratar de poder empardársela al mes. Sí. Yo recuerdo igual, y igual también quiero rescatar algunas cosas de la pobreza hoy, pero recuerdo los 80 en los cuales se vivió Ujú. bastante mal a nivel económico. Igual en los barrios había ciertas festividades. Sí, Se buscaba la manera de encontrarte con el vecino. de encontrarte con el vecino, de cortar la calle para fin de año y poner cumbia y bailar y Vamos olvidarse con un algo poco de los muy quilombos. puntual. El cumpleaños de tu hijo, de De tu 15. hija, de 15, era prácticamente, era la fiesta que construía ahí también el barrio y hasta había lugares del mismo barrio para, hoy lo que sería el famoso Zoom, el salón de usos múltiples, Sí. ahí en el medio que estaban destinados Sí, el para club, poder acceder a eso. El salón del club directamente. Y se jugaba y vos tenías esa misma opción para poder hacerlo. Y el cumpleaños de tu hijo o de tu hija era juntar a todos los pibitos del barrio y de la escuela en tu casa Bueno, con lo que había. se laburó fuerte sobre la segmentación social, Ujú. sobre que el que tuviera un rancho de material se diferencie del que Claro. tuviera. Y eso lo produce el consumo. Ujú. En función de tu consumo vos accedés a cierto nivel socioeconómico. Claro. Esa es la percepción. Las zapatillas durante mucho tiempo, cuando nosotros éramos chicos, las zapatillas eran un signo de
estatus social. Sí, Hoy los autos sí. son un signo de estatus social. Y hay gente que se compra, con tal de parecer un El poco celular. más, se compra un auto que lo deja totalmente ahorcado Totalmente. en otras cuestiones, pero ese símbolo de estatus social lo hace sentir que está un poquito más allá. Mirá, ha pasado y también lo traigo, que somos casi que contemporáneos y con Gerardo también con el tema del fútbol. Nosotros éramos una generación que costaba mucho conseguir una camiseta porque no había la venta de camisetas. No. Y todo creo que hemos transitado con la querida Holland o con Sí. la querida Unisport que se hacía la réplica de todo y hemos transitado casi toda la infancia con esa camiseta o con la de Piqué. Sí. Voy, te miran de reojo y te miran por arriba del hombro si no va a la cancha a ver a tu equipo con la camiseta original de tu equipo. Bueno, el fútbol se chetizó, la cancha Ni lo se dudes. chetizó y Y ni hablar se lo que se volvió- viene el se año que volvió viene, un que un espacio- mundial o una copa No, internacional bueno. o una selección, porque para el hincha de fútbol habitual eso es lejano. Vos no sos parte de esta Yo fiesta. creo que el último mundial en el cual se vio a la negrada, digamos, a la gente de barrio que hizo todo lo posible para viajar y se juntó y vendió el auto, qué sé yo, hizo todo lo que tenía a su alcance, fue en el 86. Sí. Ya Italia 90 no se vio. No. Y mucho menos Estados Unidos Italia 94. 90 es el último más o menos romántico del fútbol. Ya 94, listo, ya arrancó Ya, la sí. mercantilización del fútbol, listo, va. Sí, totalmente. Ahí hay un quiebre. Yo creo que los 90 son ese quiebre. Ujú. Creo que además en los 90 empieza eso que llamo la globalización de la estupidez, digamos, que permitió la globalización de la economía, Claro. la globalización de los mercados, que es decir, bueno, establecemos una cantidad de mitos en común para toda la humanidad en los cuales el sueño americano es como un poco la base, Totalmente. pero bueno, que tiene esa cuestión de adecuarse a Ujú. cualquier cultura, es medio plastilina. Creo que en esas cosas se perdió mucho capital simbólico y se perdió mucha cultura en cada Sin uno duda. de los Sí, sí, países. sí. Se perdió esa cultura de resistencia, se perdió mucha rebeldía y el sentido de la rebeldía, Claro. el sentido de rebelarse ante los poderes. Y yo creo que ahí es donde triunfaron, digamos, algunas de las estrategias de la meritocracia. Que Sí, después- y te iba a plantear eso de los poderes que me parece que también ayudó a que vos tengas hoy por hoy que al que se revela al poder, vos lo tengas más visto. Claro. Por ejemplo, el Diego, por ejemplo, bueno, en su momento el Papa Francisco, cuando Francisco muere, Y genera todo esa el mundo lo reivindica. polarización, genera esa polarización de la gente que todavía valora un poco más el afecto que le genera el Diego que esta discusión, digamos, moralizante acerca de cómo vive Maradona, Claro. esta cuestión del chimento, de Sí, poder sí, opinar cualquier cosa de la vida de los demás. Cuando tengo el mar de quilombos Sin tener en mi en vida, cuenta, O sea, sin tener en cuenta cuál fue la realidad de esa persona, sin tener en cuenta las cosas por las que pasó en su vida. Hay, yo creo, un refuerzo permanente en base al morbo, porque, digo, la meritocracia se basa en una especie de morbo en el cual claro. la gente de bien Ujú. somos, cumplimos con la moral y las buenas Obvio. costumbres y todos los demás son negros. Claro. Y eso me parece que ha sido muy jodido incluso para la gente Ujú. pobre que perdió, se empezó a correr de ese lugar de rebeldía que sentía Sí. ante la posibilidad incluso de tener un ascenso social. No cambiaba su cultura. No. O sea, podía tener más ingresos, podía estar mejor económicamente, le podía ir bien, pero no Pero resignaba. no lo movía en ideas, convicción, Claro, esencia. no resignaba el espacio social, Claro. no resignaba la fiesta, no resignaba a gastarse la guita que tenía a lo mejor toda en un solo día, Ujú. no resignaba la fantasía de poder construir esa alegría de un momento, Claro. de un solo momento. Después nos hicieron un poco planificar nuestras vidas. La clase media siempre estuvo un poco expuesta Sí. a esa cuestión de la resignación en función de la vida futura que va a Claro. llegar y en la cual, y que en realidad pasaron generaciones enteras
algunas mejorando, otras empeorando económicamente, pero siempre esperando que en el más allá lo reciba San Pedro con Yo una no me sonrisa. fui a ningún lado con tu padre para que hoy tengas. Claro, para que hoy puedas recibirte. Y hoy te recibí y sos un empleado en negro, Claro. verdugueado, Ujú. con título universitario, pero verdugueado como cualquier otro laburante. Sin dudas. Marian, ¿la seguimos la semana que viene, amigo? La seguimos la semana que viene. Gente, música, ya venimos.